Doctor Andrés, bienvenido, hombre. Buenos días. Nos alegra tenerlo este viernes por acá. Igualmente, Felipe, muchísimas gracias a ti por la invitación. A Paula, Andreita, que siempre es un honor venir a este set y hablar de temas pues, muy interesantes para el país en este momento coyuntural que se viene presentando. La invitación es puntual para hablar, para partir del hecho de lo que ocurrió en Sucre y ese caso tan doloroso nuevamente en Colombia. Ya vamos a analizar un poquito de eso, pero inevitable, Andrés, detenernos antes en otros asuntos. Ya le estamos contando a los televidentes, incluso leyendo el cambio de línea de mando en el Ejército Nacional y lo que eso implica, que es una nueva barrida, porque llegan a los altos cargos brigadieres generales y entonces de ahí para arriba todos para afuera se llegan a este uso de buen retiro, pero incluye un hombre muy importante que estaba aquí en la séptima división como el mayor general Juvenal Díaz. ¿Qué análisis hace usted que hace seguimiento a los temas militares de esta nueva cúpula militar en el ejército? Hombre, preocupante, la verdad, y da pesar que un conocimiento acumulado y una experiencia tan grande como la del general Juvenal Díaz Mateus, podría decirlo, creo que sin lugar a equivocarme, el hombre mejor preparado del ejército, salga, como se dieron cuenta ustedes mismos cuando lo tuvieron acá en el CED, el propio gobernador de Antioquia, la gente que departió con él, creo que es uno de los hombres mejores preparados que haya tenido el ejército en muchísimo tiempo. Siempre primer puesto, siempre muy académico, pero adicionalmente muy operativo también, con una gran fluidez verbal, con una presencia, con un porte, mando, o sea, algo que es muy necesario en las fuerzas militares, y no solamente él, también se van otros 18 mayores generales. El ejército queda prácticamente con sus divisiones, las divisiones generalmente están al mando de mayores generales, y básicamente esta barrida puede ser incluso más conflictiva que la que se presentó la semana pasada en la Policía Nacional, porque allí fue de otra forma, y es que la subdirección quedó en manos de la brigadier general Jacqueline Navarro. De una coronel, sí. Y de una brigadier general, entonces, como ella quedó de segunda comandante del ejército, de la policía, de subdirectora de la policía, entonces se fueron todos los que eran más antiguos que ella. Pues un poco lo que está pasando aquí estamos ya evaluando una lista y por lo menos vemos 21 nombres. Entre ellos, dice usted, 15, 16, 17 mayores generales: Moreno Ojeda, Forero Tascón, Chávez Maecha, Hoyo Rojas, Cardosa, López Barreto y Cuente. La barrida aquí en el primer ejercicio de mirar, luego de designar una nueva cúpula, ¿qué pasa de ahí para arriba? Pues hay por lo menos 21 altos generales, la mayoría mayores generales que salen de la institución. Una barrida grande. Claro, grande. Y fíjate que en Antioquia, en la policía también se había ido el general Franco, sí, sí, que era el comandante de la región. Entonces, creo que es conflictivo. Fíjate que siempre están dando las noticias los días viernes, no sé si se habían dado cuenta de eso, para que haya, no sé si un feedback del fin de semana, pero esto es preocupante y creo que la desmoralización de las tropas se va a sentir de ahora en adelante, muy preocupante, y más los anuncios anexos que se hicieron en el tema de las operaciones Beta, que son operaciones de bombardeo autorizadas por el derecho internacional humanitario y adicionalmente por el derecho operacional. Ahí creo que hay un gran desacierto por parte del ministro de Defensa. Déjenme mostrar rápidamente, antes de las preguntas de mis compañeros, el comunicado. Ahorita alcanzamos a leerles un poquito ahí, muy en caliente porque alcanzaba de salir, pero vean ustedes, este es el comunicado que oficializa la nueva línea de mando en la cúpula del ejército. Ahí está ya en pantalla, que tiene como encabezado ese que les leía ahora, el señor mayor general Luis Mauricio Espina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional. Alineado a las políticas del Gobierno Nacional, se permite comunicar la estructura organizacional de la institución. Comando General de la Fuerza Militar, el mayor general Sepúlveda Carvajal Omar Esteban, es el subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas. Y bueno, y ahí se despliega todo el nombramiento. El Estado Mayor de Comando del Ejército Nacional, el mayor general Pérez Durán Álvaro Vicente. Segundo comandante del Ejército Nacional, el mayor general Correa Felipe, con el riesgo de que el mayor general Correa Consuegra Juan Carlos también salga, porque está un cuestionamiento en este momento. Inclusive podría cambiar inclusive el propio comunicado. En este momento es designado como inspector general del Ejército Nacional y les mostramos las unidades territoriales
Vamos a enfatizar nuevamente en lo que nos compete realmente, que es la séptima división. Miren ustedes aquí, Brigadier General Murillo Díaz, Óscar Leonel, comandante de la séptima división. Aquí es donde sale Juvenal Díaz Mateus, y el comandante de la cuarta brigada, el Brigadier General Fajardo González Juan Carlos. Ya vamos a hablar de las otras. Y el general Coy, que unidades. estuvo acá de comandante de la cuarta brigada, no sé si lo recuerda, continúa en el mando, está en una jefatura de Estado Mayor también. No sé si pase lo mismo que en la policía. Sabemos, por lo menos en la policía, el déficit de generales, pues que hay en el ejército. ¿Pasa lo mismo? Claro, evidentemente el ejército ha crecido muchísimo. Mire, yo les cuento un ejemplo en persona propia. Cuando yo prestaba el servicio militar obligatorio, acá en el año 1994, no existía la séptima división. La séptima división nació por ahí en el año 2004, 2005. Esta cuarta brigada dependía de la primera división que quedaba en Santa Marta. No sé si a Felipe, de pronto cubriendo orden público, lo recuerda. Sí. Después nace la séptima división, nace la octava división. Entonces el ejército fue creciendo, pero al mismo tiempo entonces tuvo que dar más cupos para que ascendieran oficiales de insignia. Sí. Y en este orden de ideas, cuando se hace una barrida de esta forma, entonces quedan destripulados, por decirlo así, los cargos que se habían creado. Esto es, el cargo no se acomoda al grado. Exacto. Porque si las divisiones están hechas para que queden al mando de mayores generales. No de brigadieres No de generales. brigadieres generales, porque precisamente los brigadieres generales están al mando de brigadas. Cuando yo estaba a las armas del ejército, cuando yo fui soldado, hace 27, 28 años, imagínense, en esa época existían 4 armas en el ejército: la infantería, la caballería, la artillería y los ingenieros. Hoy existen 8. Entonces, muchísimas más armas, muchísimas más divisiones, que implica también muchísimas más brigadas, los comandos conjuntos. Entonces, esa explosión que se fue dando de acuerdo al conflicto, ¿no? O sea, no fue que crecieron burocráticamente, simplemente el conflicto fue pidiendo que el ejército se modernizara. Inclusive, esa última transformación de las fuerzas militares se hizo de acuerdo a las políticas y directrices de la ONU, del estándar OTAN. Esto es, que todos los ejércitos que están en Occidente tengan más o menos una misma nomenclatura. Y fíjese que con estas barridas lo que hacen es destripular los cargos y se empiezan a entregar, por ejemplo, cargos de brigadas a coroneles, gente que todavía no ha hecho el curso de altos estudios militares en la Escuela Superior de Guerra y que no tiene, pues, la formación que se ha requerido para poder comandar una brigada. Y los generales, los mayores generales, que ya como usted dice, el caso del general Juvenal Díaz, tenían un conocimiento acumulado, mucha experiencia, ya salen de la institución. ¿Cómo ve usted los perfiles que llegan a esa cúpula militar y por qué esa elección? Una hipótesis. La verdad, yo no conozco muy bien, pues, todos los generales, porque son muchos, pero sí creo que, como el mismo presidente lo dijo en la rueda de prensa, no sé si de hace 8 días o de 15 días, se pueden cometer injusticias. Creo que hay muchas injusticias. No se respeta el debido proceso y no se respeta la presunción de inocencia, porque los que están saliendo, me imagino que es porque tenían cualquier tipo de anotación, pero si esa anotación no se ha procesado, si no se le ha declarado culpable, si no se le ha vencido en juicio a un oficial, pues creería yo que evidentemente la injusticia está, porque no se le hace la presunción que se le hace a cualquier ciudadano, que la Constitución te permite la presunción de inocencia y el debido proceso para que te puedas defender y puedas demostrar si evidentemente es justo lo que te están endilgando o no lo es. Entonces, creería yo que las injusticias se van a ver muy marcadas en la moral de la tropa y en las operaciones militares. Tenemos un compromiso a las 7 de la mañana, faltan 11 minutos para eso. Sí. Avancemos con un segundo tema, Andrés, que tiene que ver con el anuncio que hizo ayer el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, frente a los bombardeos a los campamentos. Una situación que ha generado mucha polémica y que hoy nosotros le estamos consultando a nuestras audiencias. Bombardear campamentos con población civil, más con menores de edad, es un asunto que está prohibido y es de obligatorio cumplimiento por el derecho internacional humanitario. A su juicio, ¿esto qué significa?
ata a las fuerzas militares, pero también le decíamos aquí a los televidentes, pero el Estado tampoco puede perder la capacidad de su fuerza porque la tiene en legitimidad y tiene el derecho a utilizarla contra los ilegales. ¿Cómo ve este tema? El Estado no puede renunciar a la fuerza letal porque evidentemente el derecho internacional humanitario también ha permitido, e inclusive el derecho operacional, que creo que es donde realmente falla la asesoría que le pueden estar dando al señor ministro de Defensa y al presidente de la República. Evidentemente, bombardear niños y población civil está prohibido, pero es que las operaciones beta no se hacen para bombardear a esos niños o esa población civil, se hacen para atacar blancos legítimos que evidentemente están dentro del marco del DIH y de los derechos humanos. Esas operaciones tienen una inteligencia impresionante, Felipe, Paula. Pero falló la inteligencia porque pues hay bombardeos donde hubo niños muertos. Pero ojo, inclusive en la propia inteligencia, ¿cómo se han utilizado estos niños y esta población civil? Como escudos humanos. Entonces, si se utilizan como escudos humanos, es muy complejo en la toma de la decisión para el comandante que va a dar la orden, de decir, yo prefiero entonces que en el caso de que haya o un menor o un civil, arriesgar o seguir arriesgando la población civil o seguir arriesgando inclusive el Estado de Derecho para que estos sigan extorsionando, violando, afectando al Estado de Derecho. Entonces se hace una ponderación casi siempre evitando que no se den esos daños colaterales. Pero evidentemente en la guerra y en cualquier conflicto, acá y en Cafarnaún, se dan daños colaterales. Por más que se haga la inteligencia, a veces se logra, pero la inteligencia no es muchas veces en tiempo real. Se logra hacer inteligencia durante 6 meses, 3 meses, y el día del bombardeo llegaron 2 o 3 menores o metieron inclusive secuestrados civiles que estuvieran en el campamento. Fíjese algo, Felipe, que a la gente se le olvida. Si no es por una operación beta, no se puede dar de baja a Raúl Reyes en Ecuador. Si no es por una operación beta, no se puede dar de baja al mono Jojoy en el departamento de Cundinamarca. O sea, esa capacidad letal que tiene el Estado, que está en el marco del DIH y que está en el marco del derecho operacional, creo que es un gran error renunciar de tajo, sin ningún tipo de contemplación por parte de una orden del presidente de la República o inclusive del ministro de Defensa. Bueno, este es un tema muy largo y muy difícil, Juan, de abordar, porque es que no se puede admitir un bombardeo, doctor Úsuga, donde hay un menor de edad. Así es. Eso no está en discusión. Por nada del mundo, ni como efecto ni daño colateral, por nada del mundo se puede admitir una situación de ese tipo. Pero bueno, Juan, nos coge la mañana, las 6:53. Hablemos del caso Sucre porque es un tema bien interesante. Sí, hablemos del caso Sucre, Felipe, pero Andrés, no son 2 y 3 niños. Después hablamos de ese tema, pues, que es tan álgido y hay que hacer inteligencia. Así se va faltando 5 minutos para hacer el bombardeo. A mí no me diga, pues, que la inteligencia se hace a 6 meses y que son 2 o 3 niños. Son muchos niños. Pero bueno, pasemos al tema de Sucre. Mire, el tema de Sucre es este. Vimos en las redes cómo algunos policiales denunciaron al comandante de una estación de policía que supuestamente asesinó a 3 jóvenes. La pregunta es, usted como abogado penalista, ¿qué camino tiene uno de estos policiales, Andrés, cuando ve que en un operativo su superior saca un arma y mata a 3 muchachos? ¿Qué tiene que hacer ese muchacho que está ahí, ese policial? ¿Qué tiene que hacer? ¿Denunciarlo, enfrentarlo, decirle o dispararle? ¿Cuál es la actitud en ese preciso momento cuando vio que su superior violó reglamentos, violó derecho internacional humanitario y pasó a asesinar, supuestamente dicen las versiones, a estos 3 jóvenes? Pero además, Juan, ¿qué dice la justicia penal militar? Tienen la misma responsabilidad esos muchachos jóvenes, policías o soldados, por omisión frente a su oficial que dispara a sangre fría y mata. Es que es un tema muy difícil. Es un tema muy complejo que siento que no es lo mismo lo que pasaba hace muchísimo tiempo que lo que pasa ahora. Me explico. Las armas de la República, cuando se le entregan a un funcionario, así usted sea soldado y tiene 19 años, 20 años, es un funcionario con armas de la República. El estándar internacional es para servir y para proteger. Ese es el estándar para el que usted le entregan un arma, un fusil, una pistola, inclusive una tonfa. En ese orden de ideas, no se entrarían en tensión. Son situaciones muy complejas desde el punto de vista fáctico y casuístico.
cada situación tiene sus características especiales. Pero no se puede invocar entonces el principio de debida obediencia por parte de un patrullero o de un soldado. No, es que mi teniente, mi capitán, mi coronel, mi mayor me dijo que había que matar, que había... No, o sea, en este momento ya no entran en eso. Pero adicionalmente, no solamente los oficiales tienen mando. Hoy también los suboficiales tienen mando e incluso en algunos casos soldados ascendidos como dragoneantes también tienen mando en determinadas ocasiones. El comandante de una escuadra es un cabo y si el cabo empieza a hacer ilegalidades, irregularidades, es la excepción, son las excepciones al principio de obediencia debida. Si usted está viendo que el cabo, que el sargento, que el capitán está cometiendo violaciones al derecho internacional humanitario o violaciones a los derechos humanos o cometiendo delitos, usted puede alejarse de eso y decir, yo no estoy de acuerdo en este momento. Incluso se puede hacer por parte de algún mando, medio o el que esté ahí en ese momento, de decir que ha relevado el mando. ¿Por qué? Porque estás cometiendo delitos o violaciones de derechos humanos. A los oficiales y suboficiales y soldados en ninguna parte los han preparado para la violación de los derechos humanos, ni para la violación del derecho internacional humanitario. Entonces, hay casos muy puntuales, muy complejos, que no solamente se dan con población civil, sino que, por ejemplo, no sé si Felipe me permite dos casos que no son del libro, porque en el libro mirar la ética es muy fácil, estudiar la ética en el aula es muy fácil. La ética es difícil cuando usted le están matando gente, por ejemplo, en el caso Jurado, y usted tiene una proporción 400 hombres de la guerrilla versus 50 de la tropa. ¿Qué hacer? Usted entrega la tropa porque sabe que los van a asesinar o cumple el juramento, que es morir por la patria hasta el final. Esa es la primera. Pasó que un señor entregó la tropa. Entonces viene, si sale vivo de ahí, a recibir un delito de cobardía o un delito de incumplimiento de órdenes. Pero sucede otro caso, la toma de las Delicias en el Putumayo. El capitán, todavía recuerdo el nombre porque era de aquí de Medellín, el capitán Mazo, combatió durante más de 4 horas con una desproporción impresionante. Él sabía que los iban a copar, pero estaba en cumplimiento de su juramento y va hasta el final. Solo en el momento en que dan de baja al capitán Mazo, la tropa prácticamente se entrega y deja de luchar. O sea, son temas tan complejos como en un submarino. Vas a arriesgar, tenés que cerrar un compartimento y vas a arriesgar la vida o vas a dar la orden para que se mueran 15 hombres para salvar el resto de la tripulación, que son 90. ¿Quién toma las decisiones? El que está al mando. Entonces, son situaciones tan difíciles, tan complejas, pero con todo y eso no se puede invocar por parte de los subalternos, sea un patrullero, sea un soldado, que el principio de obediencia debida, no porque a usted también como soldado y a usted también como patrullero lo formaron en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, y si le toca detener al superior que está cometiendo delitos en ese momento, le tocará hacerlo. ¿Qué podían hacer? Tenemos un minuto antes de un compromiso, luego seguiremos esta conversación. ¿Meterse al caso de Sucre, estos 3 jóvenes asesinados, presuntamente, supuestamente por el coronel, con los patrulleros, esos muchachos patrulleros, ¿qué podrían hacer contra un coronel? ¿Qué era lo debido en ese momento? Para no terminar ahora sindicados y responsables por omisión, donde la Fiscalía les quiere clavar todo mientras el coronel está volado al país. Aspiramos a que la Fiscalía también entienda cómo es la situación, ¿cierto? Porque yo, como subalterno, ¿qué sí preferiría? Yo prefiero enfrentar un delito de insubordinación, de desobediencia o de incumplimiento de órdenes, que son delitos típicos militares del Código Penal Militar, que inclusive les soy sincero, yo nunca he estado de acuerdo con que los policías estén bajo el Código Penal Militar. Deberían tener un Código Penal policial, porque las conductas son totalmente distintas de un combate hacia lo que desarrolla la policía. Pero preferiría yo enfrentar un delito de insubordinación o de incumplimiento de órdenes o de desobediencia a la complicidad en el caso de una violación de derechos humanos, ¿cierto? Hay que ponderar muy bien y habría que pedirle un criterio muy grande a patrulleros que tienen 23, 24 años o 20 años en un momento tan crítico cuando usted está viendo un señor que lleva más de 20 años en la institución cometiendo delitos de esta forma. Si es así,
presumiendo la inocencia y cumpliendo con el debido proceso del coronel, que cuando llegue y se defienda en derecho, pues se podrá dar la respuesta. Las redes 7 y 17 al profesor Úsuga le están dando duro esta mañana por sus posturas respecto a los análisis que hemos hecho. Vamos a hacer una ronda final con este caso de Chocho Sucre. Sí. Con este tema puntual, como lo planteaba antes del corte Andrés, ¿qué pueden hacer esos patrulleros frente a ese coronel? Uno supondría que lo primero es intentar detenerlo, pero si no se deja detener y está asesinando, está la potestad de asesinarlo también. Es que para ellos es muy difícil, sin importar que sean muchos más, ponerse de acuerdo en fracción de segundos. ¿Qué se podía hacer suponiendo? Estamos tomando como base este ejemplo y la justicia dirá si el coronel es responsable o no. Eso a nosotros no nos compete, aunque los testimonios son escalofriantes y claros, pero a la justicia tendrá que determinar qué pasó allí en Chocho Sucre. ¿Qué podían hacer esos patrulleros? Yo creo, Felipe, que evidentemente como formados que están en derechos humanos, formados que también inclusive a los policías, que es algo muy raro, en Colombia se les da también instrucción sobre derecho internacional humanitario, tenían la obligación de detener al coronel de perpetrar estos hechos ilícitos, estos asesinatos que estaba cometiendo, inclusive por la fuerza. ¿Por qué? Porque son armas que se ponen, como lo reitero, para servir y proteger. Y si en el momento extremo sus armas tienen que servir para proteger a esas víctimas en ese momento, porque tenían que haberlo llevado, si evidentemente eran los culpables sobre la muerte del otro patrullero, que creo que es lo que sucedió ahí, Sí, los tenían que haber entregado a la autoridad correspondiente, a la fiscalía, para que procedieran a hacer y no cometer otro delito para subsanar otro delito. Entonces, si incluso les tocara usar la fuerza, pero mire, le pongo esto también de presente, es que todos los uniformados están entrenados, incluso y mucho más los policías, para utilizar sus armas, incluso de manera no letal, para inutilizar a alguien, para poder sacar del juego a alguien en ese momento sin tenerlo que asesinar. Ahora bien, cada quien podrá contar su versión y cada situación es totalmente distinta. Ojalá sepamos la verdad de cómo fue el asunto para poder saber si los subalternos del coronel, que no sé, yo no tengo claro la verdad quiénes estaban como subalternos, si eran solamente patrulleros o si había incluso gente del cuerpo ejecutivo, si había suboficiales. Suboficiales. Exacto, si había gente que tenía algún tipo de mando, que fueran el segundo al mando del coronel en ese momento de la situación, el segundo en la antigüedad, se dice también en los uniformados, tendría que haber tomado la decisión de ser más valiente aún que el cumplimiento de la orden que estuviera dando. Y aparte de eso no sabemos si simplemente participaron como espectadores o ellos también participaron en los asesinatos de las 3 personas. Porque una cosa es quedarse ahí mirando que el otro cometa unos delitos y otra cosa es participar activamente de los delitos. La omisión y después tener que esconder la situación o la comisión inclusive de los delitos como copartícipes de los mismos. Y otra cosa es que luego de ocurridos pues estos hechos de pronto no se haga la denuncia, ahí podrían tener un tema de claro, corrupción. Evidentemente si ellos no contaron, podrían decir, yo tuve miedo en ese momento porque Exacto. sentí que me iban también a matar a mí, entonces si bien en ese momento no lo dije, inmediatamente pasa la situación, voy al comando, voy donde el superior jerárquico del coronel, que eso está absolutamente claro en las jerarquías, cuento la situación y pido protección para mi vida también, porque estoy contando una situación absolutamente irregular y delictuosa por parte de un superior. De hecho, fueron 2 de los patrulleros los que primero pusieron en conocimiento de las autoridades. Pero bueno, entonces sí funcionó. Esto que sucedió, de todos sí, modos. Pero sí. ellos están siendo en este momento inculpados. Por eso me parece que aquí hay algo particular porque fueron y denunciaron, pero también están ahí. Claro, y eso les va a ayudar en el proceso judicial en contra de ellos. Que ellos hayan sido los que hayan puesto en conocimiento de las autoridades la comisión de los delitos por parte del oficial. Andrés, y en el caso, y esta es una pregunta que nos sugiere Juan Carlos Castaño que me parece muy pertinente, si el soldado raso, como usted lo menciona, simplemente fue espectador, no hizo nada, estuvo ahí, presenció el hecho, no supo cómo reaccionar, ¿tiene algún beneficio en ese proceso judicial? Si denuncia,
si denuncia como hicieron los policías, si evidentemente después puso en conocimiento. En las tropas que están en el área rural es un poco más difícil, ¿cierto? No, es que yo estoy patrullando, sucedió el hecho, pero yo continúo un mes más al mando de la persona que cometió el delito. Pues cuando salga al patio, por decirlo así, cuando salga al batallón, cuando llegue un superior, no sé, de alguna forma tiene que hacer saber que se están cometiendo delitos por parte de un superior, porque como funcionario público tiene el deber, más allá que el principio de obediencia de vida, tiene el deber de servir y proteger en defensa de todos los colombianos. Y antes, Juan, de que usted intervenga, aquí habría mucho que investigar, porque es que recordemos que lo último que ha dicho la Fiscalía es que estos muchachos también tenían agresiones con arma blanca, es decir, eso no fue el disparo y ya, también hubo maltrato previo, tortura, agresiones, entonces... Claro, es que por eso les digo que es muy difícil opinar sobre abstractos porque no conocemos los detalles, simplemente están surgiendo las versiones de quienes hicieron las denuncias, si los que hicieron las denuncias también participaron de forma comisiva o de forma omisiva nomás. Entonces, como le faltan tantos detalles, yo creo que también todos los que están involucrados merecen un debido proceso, una presunción de inocencia y veremos qué surge, que ojalá surja la verdad por parte de la Policía Judicial, que es bastante interesante en la Fiscalía General de la Nación y en la Policía Nacional, y que se sepa la verdad, porque el pueblo colombiano necesita saber la verdad. Juan, la última para Andrés, por favor. Sí, pero es que queda como un tufillo en el aire, Andrés, de que estás como sacando el cuerpo a la pregunta que te hacen las compañeras. Es una denuncia que hay, evidentemente tiene que haber un proceso y la pregunta es muy clara. ¿Qué hace un policía? ¿Qué hace un militar ahí en ese momento cuando su jefe dispara contra estas personas? Es lógico, nosotros como abogados lo sabemos que tendrá que denunciar, pero en ese momento, ¿qué puede hacer? ¿Dispararle, oponerse, pero Juan, te estamos preguntando. Colega, evidentemente no saqué el cuerpo a la respuesta. Lo dije, si les toca utilizar la fuerza para inutilizar o para sacar de la comisión del delito al superior, lo tendrán que hacer. Porque ellos tienen la obligación por encima de todo de servir y proteger en defensa de todo el pueblo colombiano, inclusive de quienes hayan cometido delitos, como parece ser el caso. Entonces, es evidente, si les toca utilizar la fuerza para inutilizar al superior jerárquico o al subalterno que se enloqueció, a quien sea, tendrían que hacerlo y evidentemente por eso es que los van a investigar desde los delitos militares.